¿Esta película salió en 2014? ¿Qué ha hecho? Ha matado a un hombre. Tienes que entregarle en Tingit. Soy profesor, Balducci. Esas son las órdenes. No lo haré. Llévalo. Si no, tendrás problemas. Amenazan con cerrar tu escuela por no tener alumnos franceses. Lejos de los hombres es la nueva película de David Oelhoffen y ahí está otra vez esa frase: no conozco a ese director. La película ocurre en Argelia en los años 50. Argelia fue una colonia de los franceses y el protagonista, interpretado por Viggo Mortensen, es un profesor que enseña, tiene por ahí una escuela perdida. Se supone que el tío es francés, es uno de los colonos, y por cuentas de su pasado le traen a un preso argelio condenado a morir. Y entonces él tiene que llevarlo a una ciudad para que le ejecuten, para cumplir la ley. Y con esa premisa, y teniendo en cuenta de nuevo el contexto, con el rollo del colonialismo, el racismo, etc., al principio creía que esta iba a ser una de esas películas de oh, mira, los dos se comprenden y resulta que el racismo es una estupidez y ¿qué hacemos? Deberíamos ser todos hermanos y darnos besos en el culo. Pero entonces la película de pronto cambia, los personajes cambian su situación, cambian sus ideas y empiezas a conocerles de verdad. Y de pronto esta historia que parecía ser tan simple y tan evidente se convierte en un viaje. Y de nuevo, como en tantas otras películas que he analizado aquí, ese viaje sirve como catalista, como medio para hablar sobre un contexto, sobre cómo estaba Argelia en aquel entonces, pero al mismo tiempo también habla en términos más generales. Uno de los temas principales de la película es la etnia, el legado cultural, el cómo hay, diferencias entre los colonos y los nativos, sus costumbres, consideraciones, etc. Y me parece que toma una perspectiva bastante interesante porque, sin faltar al respeto a nadie, sin decir esta gente es gilipollas y hacerse el listo, como si se creyera más inteligente que nadie, te muestra cómo en todas partes la cultura y las distintas formas de pensar de la gente tiene algunos puntos muy jodidos. Porque sí, es una tradición, pero joder, menuda tradición más turbia. Y lo que me llama la atención es que, aparte de explorar otras culturas desde una perspectiva que esté dispuesta a criticarlas, evidentemente tanto a ellos como a nosotros, lo hace sin ninguna pretensión satírica, es simplemente un reflejo de las cosas, de la gente. Y precisamente en eso, y en cómo el director no se interpone en el camino de los eventos, no se excede a la hora de presentar nada, no se vuelve sobredramático, no dice oh Dios mío, no es esto horrible. Precisamente por eso la película consigue ser muy potente, porque lo estás viendo todo prácticamente sin filtro. Y aquí es cuando saco a David Oelhoffen en concreto, porque lamento bastante no haber conocido antes a este director, porque tiene algunos puntos muy curiosos. Por ejemplo, me llama mucho la atención el cómo maneja el tiempo. Esto es algo que no se suele comentar mucho, yo admito que es un fallo mío, no hablo mucho sobre otros términos que no sean los estrictamente visuales, pero el Hoffen es como que solamente va a los puntos importantes. A ver, evidentemente mete momentos de transición, no plantea la película como un fragmento de hechos vagamente conectados, pero sí que no le importa cortar a lo evidente. Si dos personajes miran al horizonte y de pronto han llegado al sitio, no te hace falta ver el viaje, porque ya lo has visto antes, cómo son las condiciones, cómo se encuentran ellos, y eso significa que todo lo que estás viendo es hasta cierto punto importante. Nunca estás simplemente mirando a la nada. Y ya que estamos con mirar, también me llama mucho la atención el cómo el Hoffen a veces pone elementos en segundo plano, en el fondo, desenfocados, pero aún así como llamando la atención sobre ellos. El plano final es muy representativo de esto, porque es un plano mantenido, un primer plano, y lo que hay detrás es importante, pero es simplemente una figura. Y lo mismo, al principio el personaje está mirando y tiene detrás una fotografía, y no se llama la atención sobre esa fotografía, pero aún así sabes que es importante para él, sabes que no está puesto ahí de pura coincidencia. Y quizá esto sea intencional con todo el estilo del guión de esta película. Los que seáis más de anime seguramente os recuerde a Cowboy Bebop. Sé que no es la referencia más
refinada, digamos. Pero sí que veo mucho de esa serie en cómo los personajes principales tienen mucho pasado, muchísima personalidad, han vivido muchísimo antes de llegar a ese momento, pero no necesitan decírtelo, simplemente lo vas viendo, lo descubres poco a poco. Y dan muchas cosas por sentado, no en el sentido de que no te muestren nada, sino que te dan una pista y con eso ya basta. No te toman por idiota. Y esto enriquece muchísimo a la película, aporta mucho a ese ambiente y esa intención de ir lentamente conociendo el entorno, a sus personajes, cómo viven, por qué viven así. Y además da para algunas escenas que son potentes, que tienen mucha carga y sin que te tengan que decir nada, simplemente lo ves y sabes que hay mucha historia en lo que está pasando, básicamente. Luego también visualmente, por supuesto, voy a hablar visualmente, es bonita, no en el sentido de que Oelhoffen necesite forzar planos preciosos, pero te pone un par de escenarios, un plan de grandes planos generales y simplemente lo que te está mostrando, el cómo está puesta la cámara sin muchos remilgos, sin muchos alardes, es precioso, visualmente es placentera sin llamar la atención sobre lo bonito que es, lo sofisticado que es visualmente. Mantiene un equilibrio muy difícil de conseguir, pero él lo consigue de no llegar a acercarse tanto como para ser eso, melodramático, de anuncio de ONG, de no crees que estás sufriendo, pero no hace que desconectes por completo. Es simplemente eso, las cosas tal y como están, tal y como son. Y de nuevo, eso refuerza muchísimo la película, hace que quieras entrar más. Sientes, en el fondo te está enviando un mensaje, evidentemente, pero al hacerlo de una forma tan, no diría objetiva, pero de nuevo, lo siento por repetir palabras, tan honesta. Te estás dejando llevar, estás escuchando porque no tiene ninguna pretensión, no parece que sienta ninguna arrogancia, simplemente quieres saber qué es lo que te quiere decir esta película. Así que recomiendo Lejos de los Hombres. Sí, de nuevo, parece que fuera de España ya la han sacado hace un año de más, así que si la conseguís encontrar por ahí, en DVD, Blu-ray, lo que sea, os recomiendo que la alquiléis si es que conocéis algún videoclub o que la veáis de alguna forma, porque está bien, tampoco es que sea una super obra maestra de es lo mejor que he visto, pero realmente merece la pena si queréis ver un poco de buen cine y una historia interesante contada de una manera interesante. Así que eso, al fin tenemos buen cine. هذه ميعادك.